Capítulo 4. El hedor fue lo primero que la golpeó. El olor pútrido y acre de la carne podrida, gases corporales nocivos y cadáveres llenos de gusanos. Rin se atragantó cuando su cuerpo volvió a tomar forma, los fragmentos se completaron. Saber simplemente hizo una mueca. En el momento en que la morena logró recuperar el control de su estómago revuelto, casi lo pierde de nuevo con una rápida lectura de su entorno. Las paredes estaban resbaladizas por la suciedad y la mugre. Las manchas de sangre estaban secas y agrietadas a lo largo de su superficie, el vómito y mucho más estaban en el piso de la celda con los huesos de los ocupantes que habían vivido aquí esparcidos por el espacio. Miró hacia la puerta, y ni siquiera se molestó en mirar alrededor de las esquinas antes de salir tambaleándose, aterrizando pesadamente en la barandilla de la pasarela más allá. Su pecho se agitó mientras trataba de aspirar bocanadas de aire. Escuchó los pasos de Saber detrás de ella un momento antes de sentir la mano del Servante en su espalda acariciándola con lo que debió haber sido una mirada cómicamente tensa en su rostro. Era extraño que imaginar la cara de estreñimiento de Saber al ayudarla fuera suficiente para hacerla sonreír. Quizás. Finalmente se enderezó suspirando lentamente. Lo siento. Estoy bien ahora. Está bien. Saber dijo, apartando su mano. Es una escena espantosa. Rin reunió su coraje y giró la cabeza para mirar hacia la celda donde Archstone había decidido plantarse. Luego miró a su alrededor al resto de este lugar. Una prisión, comentó ella. Estamos en una prisión. ¿Crees que ese tipo monumental está tratando de decirnos algo? Si Saber estaba de alguna manera inclinada a encontrar algo de humor en su medio chiste, no lo demostró. Parecía perfectamente contenta con mantener los ojos entrecerrados en algún punto de la distancia. Rin siguió su mirada pero no vio nada particularmente interesante. Iba a abrir la boca para preguntar qué estaba mal cuando escuchó lo que fuera que había llamado la atención de Saber. Una campana, suave y tintineante, sería llamada hermosa en cualquier otro lugar. Aquí, en estas paredes, era simplemente espeluznante. Llegó una y otra vez, suave y melancólico. Después de unos 10 segundos de esto, Rin decidió que ya había tenido suficiente. Vamos. Vamos a buscar a ese Sage Freke. El mundo se desangró, cayendo como astillas individuales de vidrio roto. La vida menguó, la sensación fluyó, ya no existía nada salvo la luz de las estrellas y el brillo del cristal plateado. Shirou abrió los ojos con un grito ahogado, una vez más encontrándose de pie en esta vasta extensión, más allá del nexo, más allá del alcance de todos los mundos. La doncella se paró frente a él, silenciosa y sombría, le tendió la mano y, vacilante, Shirou la tomó. El demonio se deslizó de nuevo a los bordes de su vista. De nuevo, trepando por las orillas de la orilla como olas vacilantes. Ella sostuvo su mano con fuerza mientras la sacaba para rozar a la criatura. Y una vez más, sintió que le ardían las manos al tocarlo, como una lámpara de calor acercándose mucho más de lo que era cómodo. Ella soltó su mano, alejándose y Shirou no estaba completamente seguro de si era él quien mantenía su mano en su lugar después de eso. El alma del demonio reside dentro de ti, como una piedra reside dentro del agua, descansando en el fondo de un lago. Depende de tu propia voluntad convertir la piedra en sal, y hacer que el demonio sea parte de ti, transformándote a ti mismo como tanto como el tuyo cambia al demonio. No le gustaba el sonido de esa última parte, no quería cambiar con estas cosas. Aún así, si esta fuera la única manera. ¿Cómo lo hago? Preguntó. El alma del demonio resuena dentro de la tuya. Busca al más similar a él en cualquier aspecto. Así como tú todavía tienes que alcanzar todo tu potencial y poder, también lo ha hecho este demonio. Es por eso que te buscó en el momento de la destrucción de su recipiente físico. Eso no me dice cómo controlarlo. Dijo, atreviéndose a mirarla. Dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia la aurora del demonio que aún flotaba en silencio a un tiro de piedra. Ven ahora. Ella dijo. Sé bueno. Como un animal cauteloso, el alma del demonio tardó en responder, acercándose vacilante al principio, pero cada vez más audaz ante la paciencia de la doncella. Shirou sintió que todo su brazo ahora comenzaba a arder, y sabía que no era su voluntad lo que lo mantenía en su lugar ahora. Los dedos de la doncella parecieron rozar la manifestación etérea, dedos bailando sobre ella como si estuviera acariciando a una mascota. Tú debes aceptar lo que te hace similar. Lo que compartes con el demonio. Úsalo como quien usaría la llave de una puerta para ganar influencia sobre su fuerza. Tu voluntad debe ser más fuerte que la de él.
Es bueno que tu primer demonio sea uno. Tan joven cuanto más grande es el demonio, más fuerte es la voluntad. Entonces comenzó, vacilando. ¿Eso es todo? Solo enfócate en lo que nos hace similares. Que ninguno de nosotros es tan fuerte como podría ser. Ella asintió. Ciertamente. Concéntrate en tus defectos, en los del demonio, y luego concéntrate en una forma de corregir esos defectos. Para esta alma demoníaca, ese será tu primer paso. El resto vendrá naturalmente para ti. Lo prometo. ¿Qué me pasará? Cuando esto termine, quiero decir. Es diferente para todos. Algunos obtendrían la fuerza de 10 hombres, otros, se les otorga el conocimiento de grandes eruditos, secretos que el demonio guardó, para otros, sus magias se vuelven tan fuertes como los sabios de antaño. Sus sentidos más agudos, sus mentes más rápido. Se sabe que los hombres sufrieron heridas que matarían a otros del doble de su tamaño. Depende del demonio en sí y de la persona que lo dome. Lentamente se abrieron paso por los pasillos. Y con cada paso su disgusto solo crecía. Dentro de cada celda, hacinados en un espacio apenas adecuado para 2 personas, los prisioneros se apiñaban por docenas. Manos emergieron de entre los barrotes, tocándolos. Algunos suplicaban por la muerte, otros eran salvajes y feroces, rechinaban los dientes y los golpeaban con pedazos de vidrio roto que les hacían más daño a sus propias manos que a un oponente con armadura. Eran esqueléticos, tan grotescos como la escoria que ella y Shirou habían visto en ese lugar de Boletaria. Pasaron por otra celda, y los ojos de Rin se precipitaron hacia adentro para ver a un prisionero acurrucado contra la pared del fondo, junto a una pila de cadáveres en descomposición de sus compañeros de prisión. Suficiente, escuchó a Saber murmurar detrás de ella y se dio la vuelta a tiempo para ver a la sirvienta preparar su espada, lista para abrir la cerradura. Rin estuvo de acuerdo con ella. Realmente, lo hizo. Ella no quería hacer nada más que liberar a estas personas de este pozo de prisión. Ella había estado aquí durante 5 minutos y no quería nada más que quemar esta ropa, tomar un largo baño y tratar de borrar el mero recuerdo de este lugar. Solo podía imaginar la pesadilla que era tener que sufrirla. Pero tal como una parte de ella estuvo de acuerdo. Esa fue la parte sentimental. Y para Rin, el sentimentalismo siempre sería el asiento trasero de la practicidad. Agarró la muñeca de Saber antes de que pudiera balancearse. Deténgase. La mirada del sirviente fue francamente mordaz. Necesitan ser liberados. Esto es algo que podamos hacer más tarde. Ella argumentó. Después de que encontremos a Sage Fretia y lo aseguremos. Si vas a liberar a todos estos prisioneros, todo lo que lograrás hacer es iniciar un motín, o simplemente tanto caos que quien sea que esté a cargo de esta prisión, si es que hay alguien encargará, traerá las tropas que tenga para restablecer el orden. El Servant todavía no parecía complacido. Primero el sabio, Saber. Luego te prometo que te ayudaré a romper todas las cerraduras y llaves de este lugar yo mismo. Apaciguado, el sirviente asintió lentamente. Parecía una píldora más grande que cuando tuvo que dejar a Shirou en el nexo. Los dos iban a marcharse cuando los dedos nudosos y huesudos del prisionero se envolvieron alrededor de los barrotes de su celda. El sabio. Él graznó, su voz quebrada, seca y quebradiza. Jadeó las palabras como si tuviera cuchillas de afeitar en la garganta. Las 2 mujeres miraron cómo la mano de piel y hueso del hombre se extendía, temblando mientras señalaba un pasillo al otro lado del balcón abierto del entrepiso. De esa manera. Rin siguió la dirección, con la boca en una línea firme. Por favor, apúrate. Volvió a mirar al prisionero que ya se había dado la vuelta, volviendo a sentarse junto a la pila de sus compañeros muertos. Tomó aire, sacudiéndose como si acabara de despertarse de un sobresalto. Estaban de vuelta en el nexo. La doncella de negro estaba de pie. ¿Qué pasa? Preguntó. Tu mente está cansada. Ella dijo. Has progresado, pero aún queda más. Por ahora, busca ayuda con los demás. Regresaré cuando sienta que estás lo suficientemente bien como para continuar. Pero me siento bien. Protestó. El demonio es joven. Ella respondió. No es una tontería. Espera su poder hasta el momento. Permitirte continuar sería tu destino final. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó.
Shirou la vio irse sin comprender durante varios segundos antes de ponerse de pie, haciendo una mueca debido a la rigidez de sus rodillas, y luego comenzó a caminar hacia el área común donde los otros residentes del Nexus hicieron su hogar improvisado. Lo primero que llamó su atención en el momento en que entró fue Stockpile Thomas, colocando una olla grande sobre un fuego alimentado con magia, que supuso que estaba siendo creado y mantenido por el aprendiz de Fred que sentado a solo unos metros de distancia. Atraído instantáneamente por el hecho de que estaban cocinando y el hecho de que ahora se dio cuenta de que se estaba muriendo de hambre, se acercó más. Thomas se giró para mirarlo, curioso al principio, luego sonriendo cuando se dio cuenta de que era él. El aprendiz de Fred que apenas le dirigió una mirada. «Hola. ¿Shirou era?», preguntó Thomas. «Acabamos de empezar con el estofado. Tomará algún tiempo todavía». Shirou echó un vistazo a la olla, la carne de res y algunas verduras se asomaron del agua ahora de color aceite. ¿De dónde sacaron todos los ingredientes?, preguntó. Thomas señaló un pequeño cofre escondido en la esquina de la cámara lateral. El Monumental nos provee aquí. Ese cofre nos da cualquier alimento que necesitemos. Shirou miró el cofre, un brillo extraño en sus ojos. ¿Me estás diciendo que ese cofre te da la comida que quieras? Thomas miró al joven mirando extrañamente la caja y la mirada imperceptible en los ojos de Shirou. Pues, sí. La doncella nos lo concedió cuando llegamos. Shirou pasó junto a él, marchando hacia el cofre con un propósito renovado, abriéndolo y metiendo la mano. Se enderezó con las manos llenas de más ingredientes. Dándose la vuelta, casi empujó a Thomas fuera del camino y comenzó a cortar la cocina de un chef completo y tirarla a la olla. Thomas lo miró, atónito. Lo suficientemente aturdido como para ni siquiera reaccionar cuando Shirou le quitó la cuchara de madera de la mano sin siquiera apartar la mirada del estofado que ahora burbujeaba. Rin señaló, algo esperanzada cuando vio una puerta de celda en particular brillando con magia. Saber lo notó de inmediato, asintiendo antes de que algo le llamara la atención. Rin fue a avanzar y Saber la agarró de la muñeca, deteniéndola. Esperar. El rey de los caballeros dijo. Se enteró que... Rin hizo una pausa y el sonido de esa campana tintineó en sus oídos. Estaba mucho más cerca. Rin y Saber miraron alrededor, mientras el timbre resonaba a través de los pasillos de piedra, viniendo de todas direcciones. Cuando finalmente escucharon el roce de los pies, pudieron concentrarse en la fuente. Un pequeño brillo extraño e inquietante emanaba de los barrotes de una celda a su izquierda, moviéndose de un lado a otro, como si algo lo sostuviera en movimiento. «Ponte detrás de mí», Saber dijo, moviéndose hacia adelante, su espada lista mientras Rin contaba mentalmente los hechizos que podrían ser útiles en estos espacios reducidos. Lo que salió de esa celda era casi tan grotesco como la escoria que deambulaba por el castillo de Boletaria. Sus túnicas estaban carcomidas por las polillas, sucias, la piel de sus manos estaba salpicada de forúnculos y en realidad parecía agrietada, como las escamas secas de un reptil. Pero su cabeza era lo peor. Parecía un pulpo. Látigo larguirucho como tentáculos azotando de un lado a otro, sobresaliendo de sus mejillas y cuello. Su cabeza era bulbosa y deformada, con dos ojos pequeños y brillantes que la miraban por encima del marco de un pico en forma de gancho que debía haber sido su boca. La cosa los miró durante medio respiro antes de levantar su campana tintineante. Un relámpago verde cruzó la distancia entre ellos en un instante y Rin hizo una mueca instintivamente cuando su piel se erizó por la descarga y sus ojos escocieron con el brillo repentino. Pero tan rápido como vino, se fue, desapareciendo contra la resistencia mágica de saber cómo su hechizo de viento había sido la primera vez que se encontraron y cuando Rin parpadeó para tratar de recuperar la vista, escuchó un extraño chillido gorgoteante seguido de un ruido sordo. Cuando finalmente parpadeó para quitarse las manchas negras de los ojos, vio a Saber de pie sobre la cosa muerta, sangre negra brotaba de su garganta tallada para acumularse a los pies del Servant. El mago dio un paso adelante, mirando la cosa tirada en el suelo, su campana tintineante rodando sobre la mampostería rota a su lado. Rin miró el golpe mortal, todavía fluyendo con sangre caliente. Se frotó la garganta con algún extraño instinto. Tenía la sensación de que la niebla era mala, pero creo que el chico de Monumental y la chica de las velas estaban subestimando un poco las cosas. Saber asintió. La magia de la criatura era bastante fuerte. Rin arriesgó una mirada en dirección al sirviente. Algo que pueda amenazarte.
Saber negó con la cabeza. No. Pero su magia es más fuerte que la tuya cuando no usas tus cristales. Eso no la complació, frunciendo un poco los labios, pasó por encima del cuerpo y comenzó a caminar por el balcón para llegar a la celda resplandeciente. El piso estaba fuera, solo faltaban 6 yardas enteras de piso. Rin suspiró con irritación. Mirando a Saber antes de apartarse del camino, la sirvienta echó un vistazo al agujero antes de volver a mirar a Rin, quien levantó los brazos en un gesto lánguido similar al de un encogimiento de hombros. Envolviendo un brazo alrededor de la cintura de Rin, Saber saltó, y así, estaban del otro lado. Rin se sacudió el polvo cuando Saber la soltó. Gracias. Dijo antes de que se trasladaran a la celda que estaba a solo unos metros de distancia. Acercándose a la barrera brillante, Rin y Saber entrecerraron los ojos a través del resplandor de la luz para mirar dentro de la celda. Si este era el sabio Freke, Rin se sintió un poco decepcionada. Estaba acurrucado en su catre, vestido con una bata marrón andrajosa que parecía recién sacada de un armario infestado de ratas y echada sobre sus hombros. Su cabello era fino y quebradizo, largos mechones fibrosos colgaban de su cuero cabelludo en lo que ella describiría vagamente como una cola de caballo. «Oye», llamó, observándolo moverse, gracias a Dios que la barrera no bloqueó el sonido. «Despierta». Freke gruñó parpadeando aturdido hacia las paredes de su celda antes de volver los ojos hacia ellas. Con lentos y pesados movimientos se enderezó, alcanzando sus pies con cuidado. El sabio se levantó la capucha y se acercó a la barrera. ¿Eres el sabio Freke? Rin preguntó decidiendo ir al grano. El anciano pareció mirarlos, sus labios formaron una línea plana y delgada. El silencio se prolongó entre ellos durante unos buenos 10 segundos, y tanto Rin como Saber estaban listos para alejarse o hablar de nuevo antes de que finalmente se aclarara la garganta. Bueno, pareces cuerdo. Eso es un comienzo, supongo. ¿Te tomó tanto tiempo darte cuenta? Y pensé que eras inteligente. Rin respondió. Los demonios toman muchas formas, jovencita. No todas son repulsivas. Contestó antes de volver claramente su atención a Saber. ¿Y tú qué? Terriblemente callado. Saber se encogió de hombros. ¿Qué quieres que diga? Muy cierto, escuchar a alguien hablar no vale nada, escuchar no tiene precio. Para responder a tu pregunta anterior, sí, soy Freke. Bien. Rin asintió. Ahora vayamos al grano. ¿Cómo te sacamos de aquí? Si bien aprecio el sentimiento de mi liberación, ¿qué es exactamente lo que esperas ganar al ayudarme? Preguntó el mago. Rin levantó una ceja antes de hacer una especie de espectáculo al mirar a su alrededor. ¿De verdad quieres entrar en eso aquí? Freke tarareó para sí mismo. No, supongo que no. Muy bien. Sin embargo, podrías retirarte de tu oferta cuando escuches las condiciones de mi liberación. Se aclaró la garganta. Las barras no pueden detenerme, la barrera aquí es el verdadero obstáculo, por supuesto. Está impulsada por uno de los demonios de este lugar. Rin se burló, murmurando por lo bajo. Debería haberlo imaginado. El demonio tiene su hogar en la Catedral de la Santa Astraea. Debes descender a la planta baja de este lugar abominable y cruzar el puente. No te dejes engañar por la estatua. Su embellecedor revestimiento es simplemente para disfrazar el mecanismo mortal. Dentro de... Sé un poco más específico. Rin se quedó inexpresiva. Por lo que sé, podría ser cualquier cosa, desde que la estatua explote hasta que decida comenzar a moverse y bailar con la sonata a la luz de la luna. Si estaba confundido por sus palabras, no lo demostró. Disparará cientos de balas. Sus mecanismos le permiten soltar docenas a la vez. 1000 hombres pueden ser abatidos antes de que lleguen a la mitad. Eso es mejor. Rin dijo antes de mirar a Saber. ¿Piensas poder con ello? El sirviente asintió. No debería ser mucho problema. Freke ignoró su intercambio. Una vez que hayas cruzado el puente, entra en la catedral y mata al demonio. ¿Algún consejo sobre cómo vencerlo? Preguntó Rin. Freke negó con la cabeza. No me enfrenté a este demonio. Usé mi magia para pasar junto a él y a los demás para enfrentar a la monstruosidad de túnica amarilla en la parte superior de la torre. Debajo de su capucha, Rin podía ver al hombre frunciendo el ceño con ira. Fue esa cosa la que me golpeó. Pero puedo decirte una cosa que he aprendido. Algo que recomendaría mucha cautela. ¿Qué es eso? La magia que ejerce este demonio es fuerte, posiblemente la más fuerte de todos los reinos. Se alimenta de este lugar, ¿ves? Es un ídolo falso, y su adoración es el sufrimiento de los prisioneros aquí.
cuanto mayor es su miseria, más mayor su poder. Rin miró alrededor de la prisión, barrotes oxidados, pasillos oscuros y lúgubres, sus residentes medio hambrientos, enojados, rabiosos y arañando a sí mismos. Si pudiera decirle una cosa, es que este lugar definitivamente fue hecho para que la gente sufra. Eso es, ella falló al pensar en una palabra adecuada. Preocupante. Miró a Saber. ¿Crees que tus defensas mágicas pueden resistir? Normalmente, la pregunta sería ridícula. Incluso los sirvientes lanzadores, posiblemente entre los magos más poderosos que existen, fácilmente se marchitarían bajo el asalto de una clase Saber. Pero en este mundo, ¿quién sabía exactamente cuán limitada era esta magia del alma? Los ojos verdes giraron hacia ella. Lo averiguaremos en breve, ¿no es así? Rin se encogió de hombros. Suficientemente bueno, supongo. Vamos. Frey, que los vio irse, la brillante luz de la barrera comenzó a resultarle molesta para sus ojos cuando se dio la vuelta y se sentó en una posición meditativa. Si iba a escapar pronto, necesitaba prepararse. Una vez más, el mundo se derrumbó, desmoronándose en el mar de la conciencia. Se enfrentó al demonio una vez más. De pie directamente frente a su presencia con los hombros rectos, Shirou sintió que el calor lo inundaba, incómodo al principio y empeorando rápidamente. Debes apoderarte del espíritu del demonio. Apodérate de su voluntad y sojuzga con tu propio poder. Escuchó la voz de la doncella en su cabeza. Podría jurar que sintió su mano en su hombro, pero sabía que ella no estaba allí, y de repente no se atrevió a apartar los ojos de la neblina roja frente a él mientras se acercaba a él en este mundo. Reúne tu fuerza. Ella susurró. Tú puedes superar esto. Extendió la mano, el fuego derritió sus uñas y quemó su piel. Sus huesos fueron quemados y ennegrecidos ante sus ojos. Luchó, empujando contra esta cosa con todo lo que tenía, en todas las formas que sabía, y algunas formas que no sabía. El dolor creció. Su carne se estaba cocinando, su sangre hirviendo mientras su piel se quemaba de sus huesos. Sus pensamientos dieron vueltas, su mente agitándose en todas direcciones como un hombre que se ahoga, se agita en el agua que lo rodea. No estaba logrando nada, podía sentir esta cosa enroscándose a su alrededor. ¿Dónde estaba la mujer de negro? Trató de escuchar, trató de sentir su presencia, pero el demonio lo envolvió, tragándolo, cesando toda sensación y contacto. La cuerda se rompió y quedó a la deriva. El dolor le atravesó el cráneo. Como si alguien hubiera clavado una punta de hierro en su globo ocular, alojándola en su cerebro cuando cada pensamiento se detuvo de inmediato y abruptamente. El mundo chilló, y pensamientos negros, primitivos y locos tallaron en él como las raíces serpenteantes de un gran árbol, abriéndose camino a través del cemento. Luego, como si una mano se sumergiera en las profundidades heladas para liberarlo, Shirou sintió que algo lo agarraba e inmediatamente, el mundo de fuego se desvaneció, su piel estaba sana y el toque del demonio desapareció. Abrió los ojos, jadeando cuando vio la forma blanca y fantasmal de un caballero familiar. Una vez más escuchó la voz de la doncella mientras la fuerza regresaba a sus miembros. Shirou casi podría jurar que había alivio en su voz cuando el agarre del caballero se aflojó y su cuerpo etéreo se desvaneció mientras el demonio se tambaleaba. Sintió la mano de la doncella sobre la suya, la sintió dictando sus acciones, sintió que asumía el control de su agarre. Déjame guiarte. La estatua era grande. Era completamente ridículo, Rin estaba segura de que había visto elefantes con menos masa. Pero sí, era realmente grande y en general, muy feo. Aún así, cuando la cosa se abrió y comenzó a lanzar 2 docenas o más de flechas de ballesta a lo largo del puente, pudo ver por qué era tan grande. Le estaba dando a Big Ben una carrera por su dinero en el concurso de engranajes en movimiento. Justificado como pudo haber sido su tamaño, en realidad no cambiaba el hecho de que seguía siendo una de las estatuas más feas que jamás había visto. Tomando una pequeña piedra, la arrojó al puente. Y como un reloj, el mecanismo disparó de nuevo, dirigiéndose directamente al lugar donde había golpeado la piedra. Cualquiera que sea la magia que tengan allí, definitivamente es sensible, aunque un poco primitiva. Comentó, llevándose la mano a los labios mientras pensaba. Dirigiendo su mirada a Saber por medio segundo sonrió y bien. Saber tomó eso como una señal, suspirando demasiado dramáticamente, el rubio habló con una pequeña sonrisa, y Rin tuvo que parpadear ante el hecho de que Saber en realidad estaba bromeando cuando dijo si debo hacerlo.
Luego se apresuró a cruzar el puente, sus pasos veloces la llevaron velozmente, demasiado rápido para que la siguiera el primitivo mecanismo de seguimiento de la estatua. Luego, con un chirrido de metal y madera quebrada, la cosa se partió en dos. La mitad superior cayó al suelo con un gran estruendo, levantando mucho polvo y rocas. Solo para estar segura, Rin tiró otra piedra. Cuando poco más que el zumbido de protesta de los engranajes le respondió, cruzó el puente. Para cuando ella llegó allí, el polvo aún no se había asentado. Tosió y limpió el aire, entrecerrando los ojos a través de la arena. Caminando alrededor de los escombros y hacia el otro lado, la morena miró a Saber. La rubia se veía tan prístina como siempre, sin una mota de polvo sobre ella. Rin dirigió sus ojos a una palanca muy grande y muy notable justo detrás de la estatua. Caminando hacia él, Rin lo tiró hacia abajo, e inmediatamente escuchó más engranajes chirriando cuando la cosa se apagó. ¿Podemos evitar el lío la próxima vez?, preguntó parpadeando con lágrimas cuando el polvo entró en uno de sus ojos. Saber sonrió, solo ligeramente a modo de disculpa. Subiendo las escaleras, las dos mujeres se acercaron en silencio a los enormes muros de la catedral. A medida que se acercaban, las puertas de la catedral se abrieron y Rin fue recibida una vez más con la vista inconfundible de la niebla. No fue una experiencia agradable la primera vez, dudaba que cambiaría mucho esta vez. Saber empujó un poco por delante de ella. Entraré primero esta vez. El sirviente dijo. Quédate detrás de mí, Tosaka-san. Rin asintió, realmente era lo mejor. Si el demonio salía lanzando lanzas de 6 pies de largo nuevamente, mejor que se encontraran con Saber y su espada en lugar de ella y su chaqueta roja no tan blindada. La sirvienta rubia se acercó más, levantando la mano y empujando suavemente la niebla como si fuera una cortina pesada. Rin lo siguió, y se encontró frunciendo el ceño. Cuando ella, Shirou y Ostrava entraron en la primera cortina de niebla para enfrentarse a esa babosa, se sintieron como si la bilis subiera por sus gargantas, sus cuerpos enteros se tambalearon y agitaron como si todo en ellos quisiera vomitar, ahora sin embargo, ahora era como si estuviera entrando en una habitación viciada. Su boca se secó en un grado incómodo. Le dolían los dedos, una extraña sensación en el cuero cabelludo y el cabello, como si todo fuera quebradizo. Como todo su pelo tenía, o estaba a punto de caerse. Durante medio latido de corazón se sintió desmoronarse como una página, tan vieja y gastada que simplemente se desmorona al mínimo toque. Luego dio un paso completo, y Rin se encontró frente a Saber con la espalda firme mientras el servant miraba hacia la enorme catedral que se extendía ante ellos. Había una docena de prisioneros, igual de enfermizamente delgados, igual de horribles. Los bordes alrededor de sus ojos estaban costrosos y amarillos, o hinchados y rojos. Verdugones y costras adornaban su carne expuesta, algunas heridas todavía sangraban. Todos estaban de espaldas a ellos y rezaban de alguna forma hacia el frente de la capilla donde estaba el altar. Lentamente, las dos mujeres entraron en la habitación. Los humanos enfermos no les prestaron atención, incluso cuando Rin los llamó. Sus dientes estaban rotos o podridos, su piel colgaba de sus huesos, pero todo lo que hicieron fue sentarse y continuar orando al altar, sentándose en sus bancos y simplemente gimiendo siniestramente mientras inclinaban sus cabezas. Rin. Saber la hizo mirar de nuevo hacia adelante, lejos de las personas demasiado delgadas y enfermas que los rodeaban mientras, algo flotaba desde el techo de la catedral. Parecía una mujer, increíblemente alta, le hizo pensar a Rin en una especie de extraño cruce entre una chica de estilo gótico y una macabra muñeca kabuki. Sus túnicas, como tantas otras que había visto, estaban gastadas y carcomidas en los bordes. También le parecía pequeño, las mangas ondulantes, que llegaban solo hasta los codos, y el vestido de falda larga que habría llegado mucho más allá de los tobillos de Rin solo llegaba a las rodillas. Su piel estaba pálida, y Rin estuvo segura después de un momento de que ni siquiera era piel. Lo único que tenía que decidir ahora era si era porcelana, plástico o madera muy bien pintada. Otra cosa que atrajo su atención fue el tomo que contenía esta cosa. Era enorme, como una de esas Biblias católicas ceremoniales que le provocan una hernia a alguien con solo pensar en levantarla. Sin embargo, lo más peculiar de todo era el hecho de que la cosa tenía 4 brazos. Los miró con una mirada que estaba completamente desprovista de cualquier emoción. Una muñeca más grande que la vida, mirándolos fijamente desde el otro lado de la habitación. Saber tomó su espada y Rin dio un paso atrás, decidida a echar un vistazo a lo que sucedió. La cosa podría no estar moviéndose exactamente ahora, pero dudaba que Saber lo superara en su primer intento. Las cosas nunca funcionaron así.
El sirviente cargó, directamente por el pasillo central entre los asientos de la catedral con un grito de guerra. El demonio de 4 brazos no se movió, desvió la mirada del saber que se acercaba, volvió los ojos hacia el tomo en su mano mientras pasaba la página. El golpe de saber fue rápido, y con un sonido similar al de una cerámica al romperse, la muñeca Demon fue cortada limpiamente en 2. Rin contuvo la respiración. De ninguna manera. Nunca es tan simple. Ella tenía razón. No estaba segura de si debería estar feliz o consternada por ese hecho. Con un destello de luz verdosa la muñeca desapareció de donde estaba y volvió a aparecer, en 2 lugares diferentes. Saber se giró, de espaldas al altar, sus ojos se abrieron con una breve sorpresa mientras se enfrentaba no a una, sino a 2 criaturas demoníacas de aspecto idéntico. Levantando cada uno una mano delicadamente de 2, las criaturas dispararon. Su magia era de un frío azul y hielo, cubriendo la distancia entre ellos y Saber antes de que Rin pudiera siquiera terminar de parpadear. Con una ráfaga como un pequeño ciclón, la magia se dispersó, entrando en contacto con la defensa mágica innata de Saber, la espadachina se abalanzó sobre la criatura muñeca más cercana. Su espada atravesó la cosa como humo, la ilusión desapareció cuando Saber atacó la proyección restante. Nuevamente, con un sonido de cerámica rompiéndose, el demonio estalló, y nuevamente con un destello de luz teñida de verde, desapareció y reapareció nuevamente. Esta vez eran 3. Rin maldijo y vio esta vez que el demonio y sus ilusiones levantaron 2 de sus 4 manos. 2 de las explosiones rompieron contra la defensa mágica de Saber, la tercera no. Con un paso lateral infaliblemente rápido, la Servant se alejó en el último momento, la explosión de energía mágica rozó la hombrera de su hombro. Siguió adelante, desintegrando madera y piedra a su paso, junto con un adorador sin sentido que se había arrodillado en su camino antes de estrellarse contra un pilar de piedra, haciendo estallar un trozo entero de la mampostería. Rin entrecerró los ojos. La resistencia mágica de Saber debe haber debilitado ese ataque considerablemente, nada menos que una magia A podría romper la defensa, y una magia A nunca se habría detenido después de golpear algunas sillas medio podridas, un hombre lo suficientemente delgado como para pasar como una figura de palo y un trozo de roca cortada. Una vez más, en un segundo, Saber se volvió, cortando a los fantasmas antes de volver a girar para enfrentarse al demonio real, sosteniendo su espada lista. «No la mates», gritó Rin. «No hasta que sepamos qué hacer aquí. De lo contrario, seguirá multiplicándose». Entonces, como para burlarse de ella, la criatura pasó una página en su tomo, pareció leerlo, y 2 sombras emergieron en ambos costados, haciendo un total de 5 criaturas para mirarla a ella y a Saber. «¡Oh diablos!». Rin gimió. ¿Las cosas nunca fueron tan simples? La barrera parpadeó. Le hizo levantar una ceja. Pero rápidamente, se reafirmó. Luego, pasó 1 minuto, tal vez 2, y parpadeó una vez más, apagándose y apagándose como una vela que gotea al final de su mecha. Freke dio un paso adelante cuando su fuerza volvió una vez más. El sabio empujó su mano hacia adelante cuando la barrera parpadeó por tercera vez, la magia luchó contra la magia mientras luchaba por abrir de par en par la debilitada barrera. Rin no gritó. El dolor fue tan rápido y tan cegador que tuvo que preguntarse durante medio segundo qué la había golpeado mientras cargaba otro hechizo. Se imaginó cómo se habría sentido una flecha tal vez. Fue rápido y agudo, como si alguien la hubiera pinchado con una chincheta o algo así. Lo más extraño de toda la sensación era lo frío que sentía su hombro ahora. La sensación de vértigo también era un poco extraña. Al menos hasta que cayó de espaldas. Eso lo explicaba. Rin escuchó a Saber gritar preocupada. Iba a asegurarle al sirviente rubio que estaba bien. Sin embargo, ahora no dolía tanto. Morbosamente se dio cuenta de que solo 3 de sus dedos se movían correctamente en este momento. Luego, la muñeca demoníaca se teletransportó sobre ella, flotando apáticamente allí. Mirándola con ojos planos y sin vida, Rin decidió cambiar de opinión al decirle a Saber que estaba bien. Saber. Justo a tiempo, Arturia Pendragon saltó sobre las sillas de la catedral gritando con un golpe de su espada que destrozó la cabeza del demonio de sus hombros con un sonido de cerámica rota. El original. Rin se dio cuenta cuando Saber aterrizó junto a ella. Entonces Rin se dio cuenta de que algo cerca del techo brillaba. Fue un resplandor rápido, un pulso amarillo brillante.
Rin se movió detrás de la columna y se levantó usando el pilar de piedra para sostenerse. Creo que encontré algo, dijo siseando mientras el dolor le subía por el brazo. Oka ahora estaba empezando a doler. Saber, aún sosteniendo su espada lista y mirando hacia abajo, Dios sabía cuántas copias de muñecas demoníacas hablaron rápidamente. ¿Qué? Creo que puede haber encontrado lo que sea que mantiene viva a esta cosa. Necesito llegar al último piso. Miró a su alrededor, el cabello oscuro azotando su rostro mientras Saber saltaba lejos, solo unos segundos antes de que múltiples rayos de luz se tragaran el lugar donde había estado parada, destrozando madera y piedra y rasgando limpiamente la pared de la catedral. El agujero era ancho y deslumbrante antes de que la niebla lo tragara de nuevo, bloqueándolos del mundo exterior. Entonces ve. Saber gritó, corriendo hacia la refriega. Rin corrió hacia la puerta más cercana, con la esperanza de que no fuera un armario de almacenamiento o algo así. Saber tensó su cuerpo, retorciéndolo torpemente mientras apuñalaba con su espada y se inclinaba hacia atrás lo más posible para evitar la explosión mágica que bordeaba su rostro. La cosa al final de su espada se desvaneció en volutas de sombra aceitosa cuando Saber se enderezó de nuevo. Podía confiar en su defensa mágica para tomar casi todo lo que las versiones en la sombra de este demonio pudieran arrojarle. Al menos hasta ahora. Si tuviera que clasificar su poder, incluso con 2 manos, tal vez estaría en un sólido rango B, pero el original, usando al menos ambas manos, lanzaba un ataque A. Agregue a eso el hecho de que este demonio se teletransportaba y cambiaba periódicamente con sus copias, y que todas se veían exactamente iguales, y que el ataque A podía provenir de cualquier parte. ¿Por qué la cosa solo usaba ambas manos en lugar de 3 o las 4? Era una incógnita si su poder podía dar un salto tan extremo con el uso adicional de una extremidad. Pero Saber no lamentaría al menos tanta buena fortuna. Ya era bastante malo que tuviera que enfrentarse a un lanzador que podía atravesar sus defensas mágicas. Si todas sus sombras comenzaran a usar sus extremidades adicionales, esta pelea sería mucho más difícil, por decirlo menos. De todos modos, como permanecer quieto era un suicidio, Saber siguió moviéndose. Corrió de un extremo a otro del salón de la catedral, su espada cortó con fluidez y rapidez las ilusiones de las sombras mientras se movía de un enemigo a otro, sintiendo el fino vello en la parte posterior de su cuello hormiguear con cada explosión de magia que lanzaba. Vino demasiado cerca para su comodidad, fuerte o no. Rin subió corriendo las escaleras. Sensación de mareo y dolor. Su hombro dolía más y más con cada segundo que pasaba, y ahora goteaba sangre de las yemas de sus dedos. Si no fuera por los sonidos de la lucha de Saber abajo, recordándole constantemente el peligro, se habría detenido a admirar la herida y la sangre resultante. No era demasiado aprensiva, por lo que una lesión algo no grave, al menos realmente esperaba que no fuera grave, tenía su propio atractivo, al menos para que ella la viera y la hurgara. Y siempre hacían una historia decente para contarla después. No es que ella estuviera planeando hacer esto de nuevo, realmente estaba empezando a doler ahora. Esos 3 dedos en movimiento bien podrían ser inútiles, el solo hecho de que ella moviera los músculos hacia abajo fue suficiente para enviar tanto dolor a través de ella que provocaría un ataque completo de náuseas. Tal vez debería haber estudiado algo más de magia curativa. Su pie se enganchó en una de las escaleras, se tropezó y todo su cuerpo le gritó a la vez mientras ambos brazos se movían por reflejo para encontrar algún tipo de apoyo. Shi se mordió el labio, apretando los dientes mientras se levantaba de nuevo y continuaba subiendo las escaleras. Cuando vio la puerta casi suspiró de alivio. Con un hechizo rápido murmurado bajo sus labios, la cerradura se abrió, todo estalló en pedazos con un chillido de metal desgarrado y el crujido de la madera. Lo empujó para abrirlo con su hombro bueno, encontrándose en un mirador de un balcón donde podía ver a Saber todavía luchando con el demonio y todas sus copias, había una docena de ellos ahí abajo. Solo podía esperar que se tratara de un nuevo lote en lugar de una ola que Saber ya había estado matando. ¿Cuántos podría hacer el demonio? Haciendo a un lado ese pensamiento, Rin miró a izquierda y derecha, encontrando fácil y rápidamente su objetivo. La baba era tan mala como la del resto de los prisioneros. Desnutrido, esquelético, delgado, encorvado. La única diferencia entre él y ellos era que él estaba agarrando una muñeca que brillaba intensamente contra su pecho. Bingo. Rin dio un paso adelante, balanceándose durante medio latido mientras se mareaba antes de pisotear al hombre.
Dame ese. Ella gruñó, reuniendo toda la amenaza que pudo en su voz y postura. El pobre desgraciado en realidad tenía suficiente en él para negar con la cabeza. No. No. La diosa me lo confió. Es mío. Mío, no tuyo. Déjame en paz. Soy el sirviente de mi señora. Con un chasquido de sus dedos buenos, Reg aulló cuando una rápida ráfaga de fuego le quemó los antebrazos y las muñecas, soltó la muñeca. Rin lo agarró del suelo cuando el hombre perdió el equilibrio y cayó de culo. El brillo de la muñeca se estaba desvaneciendo rápidamente y Rin notó fácilmente que realmente no había nada especial en ella. Era una muñeca de trapo con una cabeza de porcelana con una gruesa cuerda por cabello. La tela y la cuerda habían amortiguado lo suficiente la cabeza para que no se rompiera. Era tan espeluznante como el demonio de allí abajo. Estaba a punto de prenderle fuego a la cosa cuando el Regling se estrelló contra ella. ¡No! Gritó, tocándole el brazo con las uñas sucias y llenas de costras, alcanzando la muñeca mientras Rin maldecía y trataba de poner una pierna entre ellos para empujarlo. Tener un brazo inútil era realmente un inconveniente. Ella me lo confió. Gritó cuando Rin cayó hacia atrás contra la barandilla, la mampostería se clavó en la parte baja de su espalda. Extendió su mano, sobre el borde, tratando de mantenerla alejada de él cuando vio a Saber cortando más y más copias de las sombras del demonio. El hombre pudo haber estado tristemente débil y desnutrido, pero todavía era una cabeza y hombros más alto que ella si no estaba encorvado. Esas extremidades delgadas como palos tenían una sorprendente cantidad de fuerza detrás de ellas. Entonces la golpeó. Tan rápido que fue como una epifanía. Es una muñeca con cabeza de porcelana. Habría puesto los ojos en blanco ante su propia estupidez. Ella dejó caer la cosa. Entonces, para su total sorpresa, la escoria saltó justo detrás de él. Chillando como el loco que era mientras caía en picado tras su precioso tesoro. Si la cosa no se hizo añicos por la caída, su cuerpo aterrizó sobre ella, desmoronándose y rompiéndose con nauseabundos crujidos estomacales, ciertamente funcionó. Mata a la maldita cosa ahora. Gritó, escuchando su voz sorprendentemente fuerte rebotando en las paredes. Si el grito de Rin, una muñeca que cae al azar y un hombre que cae igualmente al azar no fueran suficientes para decirle algo, cada una de las copias del demonio de la muñeca desapareciendo repentinamente, y la criatura arrojando el grueso tomo en sus manos ciertamente la habrían dado una pista. Apagado. Saber cargó, saltando sobre los bancos de la catedral, sus pies apenas tocaban las sólidas columnas de madera antes de saltar al siguiente, casi tragando la distancia entre ella y el demonio. Levantó las 4 manos esta vez, y Saber pudo sentir la energía mágica rebosante en la punta de sus dedos. Se sentía como si la electricidad estática estuviera bailando a lo largo de su carne, las agujas se clavaban debajo de sus uñas. La piel del demonio se agrietó y se descascaró, como si el poder en sí estuviera volviendo para destruir a su portador en su magnitud. Esperando hasta el último segundo posible, Saber saltó. El sirviente rubio saltó sobre la criatura cuando la explosión salió disparada de sus manos, una pared de energía blanca y caliente atravesó toda la catedral, destruyendo toda la entrada en una exhibición impresionante mientras la piedra se convertía en polvo puro y ni siquiera las astillas de madera de la puerta quedó. Luego, la hoja de Saber cortó uno de los brazos del demonio a la altura del hombro, la magia verde se filtró de la herida como sangre que se evapora. La sirvienta aterrizó, de espaldas al altar, se abalanzó, balanceando su espada para cortar al demonio en el estómago cuando retrocedió, más rápido que antes, la espada de Saber solo logró abrir la cadera del demonio. Luego, lanzando 3 de sus manos hacia adelante, el demonio lanzó su hechizo, la superficie de su pómulo izquierdo se desprendió con el esfuerzo. Saber no le daría la oportunidad de atacar. Se apresuró hacia adelante, su espada casi balanceándose cuando algo se interpuso entre ella y su objetivo. Una escoria loca y tonta. Chocó con el hombre, el impacto de su hombro blindado lo mató debido a su velocidad. Pero había cumplido su propósito. Tropezó, un retraso, nada más que demasiado costoso. Miró hacia arriba, sintiendo la estática de la magia sobre su carne. ¿Sería suficiente el poder de este ataque para matarla? Probablemente no. Pero esto iba a doler. Ella se preparó. Entonces su pecho explotó. Los pedazos destrozados de lo que fuera que estaba hecho golpearon a Saber en la cara. Sorprendida, sintió que la magia a su alrededor se disipaba en un instante, ya que cualquier color que tuvieran los restos destrozados del demonio, se desvaneció y se convirtió en un gris moteado cuando Saber vio nada menos que Sage Freke.
hacer su camino a través de la puerta destruida. Parecías estar en un pequeño lío, comentó el mago, guardando su varita mientras entraba a la catedral. Saliendo por una puerta, Rin jadeó, la sangre corría por su camisa y el sudor estropeaba su frente mientras medio tropezaba con un pilar mirando a Saber. ¿Estás bien? El sirviente asintió. Había estado cerca, pero tal como estaba, era más su orgullo el que estaba herido que su cuerpo. Rin suspiró, asintiendo, a medio camino entre el alivio por Saber y el alivio en general de que la pelea había terminado. Estiró el cuello, apoyándose contra el pilar de piedra, miró a Sage Freke. ¿Cómo saliste? Tu batalla aparentemente causó suficiente alboroto para el demonio que simplemente se me escapó de la mente por un momento. Y pude rasgar la barrera y liberarme. Rin resopló. Y aquí se suponía que esto era un rescate. Perdónenme si no las esperé dócilmente en mi celda, pero... Hizo una pausa, y todos sus ojos se volvieron hacia los restos brillantes del muñeco demon a los pies de Saber. La sirvienta dio un paso atrás, sosteniendo su espada lista mientras Rin se empujaba fuera de la columna y se acercaba un poco más a Saber, obteniendo algo de espacio para moverse en caso de que algo sucediera, mientras que el sabio Freke sacaba su varita nuevamente. Los restos del demonio flotaron hacia arriba, como si la habitación se hubiera llenado repentinamente de agua y las piezas flotaran demasiado. El verde brillante era casi cegador en su intensidad. Luego se estrelló contra el pecho de Rin. A diferencia de Shirou, que solo sintió como si hubiera recibido un golpecito demasiado entusiasta, Rin recibió un golpe tan fuerte que salió volando a lo largo de la catedral, golpeando con la espalda y siguiendo hasta volcar el altar. Las velas y el mantel blanco repiquetearon en el suelo cuando escuchó a Saber gritar su nombre preocupada. ¿Por qué? Quería gemir, pero todo lo que salió fue un graznido medio ahogado. Vio aparecer a Saber, flotando sobre ella. Ojos verdes llenos de preocupación. Rin, ¿estás bien? Rin reflexionó sobre esa pregunta. Le dolía la espalda, sentía el pecho como si se le hubiera hundido, tenía náuseas, tenía un triple agujero en el hombro, tenía el brazo entumecido, 2 de sus dedos no se movían, el otro brazo estaba todo arañado. Desde donde esa maldita figura de palo había tratado de arañarla, se sentía mareada por la pérdida de sangre, y lo peor de todo, ahora le estaba dando dolor de cabeza. Simplemente melocotón. Ella tosió, esperando que el sarcasmo no pasara desapercibido para Saber. Luego vio al sabio Freke unirse a Saber en modo flotante. ¿Lo has tomado entonces?, dijo, sonriendo como un completo lunático, su voz era casi eufórica. Absorbiste el alma del demonio. Saber comenzó a ayudarla a ponerse de pie mientras Rin respondía. Si por absorber el alma del demonio te refieres a ser arrojado a través de una habitación que es más grande que la mayoría de las casas, entonces sí, definitivamente lo hice. Parecía listo para hablar un poco más, cuando una sombra cayó sobre ellos. Las 3 cabezas se levantaron de golpe, a la vista de batir las alas y grotescas criaturas parecidas a murciélagos descendiendo sobre ellos. Rin gimió. ¿Por qué este día no podía simplemente terminar? Saber agitó su espada, una de las criaturas fue cortada por la mitad en el momento en que estuvo dentro del alcance, mientras Freke disparó un hechizo que destrozó a otra. Vinieron docenas más, ojos rojos brillantes que los miraban con lascivia. Rin quería invocar un hechizo ella misma, pero estaba herida, adolorida y cansada por todos los otros hechizos que había estado lanzando al demonio y sus sombras de antemano, así que en lugar de eso, se movió para salir del camino. Realmente fue una lástima que una de las criaturas eligiera sujetar sus dedos largos y nudosos alrededor de su hombro herido cuando lo hizo. Rin gritó, el dolor envió una docena de señales a través de su cuerpo mientras luchaba. Solo empeoró cuando la criatura comenzó a levantarla. Cuando sus pies dejaron el suelo, la agonía que recorría todo el lado izquierdo de Rin solo empeoró, aún más cuando sintió que su hombro se torcía de una manera que realmente no se suponía que debía hacerlo. Se dio cuenta de que estaba dislocado cuando escuchó su propio grito. Rin. Escuchó a Saber gritar unos segundos antes de que la presión insistente en su brazo desapareciera. Cayó, sintiendo que su estómago se elevaba con el movimiento hacia abajo. Abrió los ojos, tratando de reunir la concentración necesaria y prana para frenar su caída con un hechizo. Luego dejó de caer, en lugar de sentir el agarre ahora en la parte posterior de su camisa. Torpemente, estiró el cuello hacia atrás para mirar y ver que la gárgola, que ahora lucía un solo brazo, se había agarrado a su camisa con las garras de sus pies. Saber.
Se las arregló para gritar al escuchar su voz y la multitud de criaturas silbando y chillando a su alrededor. No obtuvo respuesta, pero esperaba que Arturia la hubiera escuchado. No estaba segura de poder reunir la concentración para frenar su caída después de esto. Sin embargo, ella se arriesgaría. Mejor una mancha en el suelo que cualquier cosa que estas cosas pretendieran hacerle. Será mejor que me atrapes. Echó hacia atrás el brazo sano y, en una ráfaga de fuego, la cosa que la sujetaba explotó como si le hubieran metido una granada en la garganta. Cayó, esta vez por más tiempo. Estaba empezando a preocuparse cuando sintió un brazo enrollarse alrededor de su cintura y sostenerla. Se quedó sin aire, pero valió la pena aterrizar en una alcoba de piedra. Las cosas gárgolas chillaron y aullaron, y Saber permitió que Rin cayera al suelo mientras se giraba, tomando completamente su postura mientras se paraba protectoramente sobre la forma de la morena. La gárgola chilló y siseó, odiando en sus ojos rojos antes de seguir batiendo sus alas y salir corriendo, a través del agujero en la torre. Saber se quedó donde estaba por un momento antes de relajarse y volverse hacia Rin. La Magus se estaba acomodando en una posición sentada, haciendo muecas con cada movimiento mientras los músculos de su hombro dislocado se tensaban y se movían. No hagamos eso de nuevo. Ella dijo y Saber asintió. ¿Dónde está Fredke? Ella preguntó y Saber se atrevió a mirar por el costado de la barandilla. El viejo sabio estaba allí abajo, mirándolos. Gritó, su voz rebotando fácilmente en las paredes para llegar a ellos en lo alto. Me dirigiré a Archstone y liberaré a algunos de los prisioneros aquí si puedo. Las encontraré de nuevo en el Nexus, damas, hay mucho que discutir. Sin esperar otra palabra de ninguno de los dos, se dio la vuelta y rápidamente salió de la catedral. Saber sintió que su frente se erizaba de molestia cuando hubo un destello de magia sobre ellos. Volvió los ojos y justo por encima del borde de la puerta que podía ver, vio el contorno más débil de la espada Archstone que ahora sobresalía del suelo. Desechando su espada por el momento, la sirvienta se arrodilló y enganchó el brazo de Rin sobre sus hombros, haciéndola levantarse tan suavemente como pudo. Vamos Rin. Dijo, tan suave como nunca había sido su voz. Sin embargo, con cada movimiento, Rin siseó, hasta que estuvo a medio camino de sus pies, sacudió la cabeza y se obligó a volver a sentarse. Saber lo permitió esperando a que la maga recuperara el aliento. Vuelve a meter el brazo. Exigió. Duele demasiado moverse de otra manera. Saber asintió, no era el primer hombro dislocado que había visto y, de hecho, incluso los movimientos más simples podían convertirse en un dolor insoportable dependiendo de la gravedad de la dislocación. Rin no era una dislocación extremadamente mala por lo que podía decir. Pero tampoco fue exactamente leve. Saber agarró la muñeca y el antebrazo, sentándose, colocó su pie en las costillas de Rin. La chica japonesa se mordió el labio esperando. ¿Estás listo? Terminemos con esto. Tirando lentamente, pero aumentando la presión, Saber vio que Rin fruncía el ceño, apretaba los dientes, su otra mano agarraba su ropa y la apretaba. La servant torció el brazo lentamente, tratando de encontrar el lugar donde el hombro se engancharía y volvería a caer en su lugar mientras tiraba. Luego, con un espasmo rápido, supo que había vuelto a su lugar y aflojó su agarre. Rin gimió con el alivio agudo y lleno de dolor de eso mientras se desplomaba visiblemente, recuperando el aliento. Esta vez, cuando Saber la recogió, la joven estaba muy feliz de regresar al arco de piedra.